Hola, Joelín. Buenas tardes. ¿Me escucho bien? ¿Se Boa escucha? tarde. Sim, Ah, sim. perfecto. Eu vou pedir só para você falar despacio Sí, no hay problema. para que todos compreendam. Sim? Sí, no hay Vocês, vou problema. fazer já são 6h35 praticamente, acho que a gente já pode começar, né? Vou fazer a sua apresentação, dar as boas-vindas e passo já para você para a gente aproveitar essa primeira hora com a sua exposição, tá bom? Você consegue compreender eu falando devagar? No, no mucho. ¿Comprendes hablando despacio? ¿No No, mucho? no, me cuesta, Ah, ok. me es complicado. Sim. Então, Algo entenderé, otras cosas no. sim. As perguntas serão enviadas por el chat, sim? E depois Perfecto. de tu apresentação, haremos bloque de algumas nele segundo tempo, sim, na segunda hora de perguntas, doble, três, enfim. Ok? Então, acho que a gente já pode começar. Richard, João. Ya. Comienzo entonces. Solo um minuto, porque Ah, perfecto. estou aguardando aqui o sinal dos meninos. Richard, tá. Ok. Então, boa noite a todas e todos, bem-vindos ao terceiro encontro do curso História Integral na América Latina, que tem como objetivo, né, buscar contribuir com o processo de recuperação da história dos grupos subalternizados na América Latina e partindo, né, dos prismas da filosofia da praxis. Então, a gente vai começando com a Mariátegui, né, já tivemos um encontro passado com o professor Oswaldo Fernandes, que trouxe um pouco da trajetória política e intelectual do Mariátegui, né, a sua estadia na Itália, e as aproximações e aprofundamentos de estudos em Hegel, Labriola, que determinaram a sua perspectiva antipositivista, né, que não viu em Marx um sistema fechado, mas um instrumento de compreensão da realidade imanente, da realidade histórica concreta, e por isso a sua originalidade na apreensão da questão indígena no processo de constituição de um prisma socialista e revolucionário na América Latina a partir do Peru. Então, para continuarmos, né, os estudos, nós vamos continuar aqui com o professor Cláudio Berrios, que hoje vai abordar com foco, o pensamento de Mariátegui com foco na questão indigenista. E o professor Cláudio Berrios é professor de História e Ciências Sociais, mestre em Filosofia pela Universidade de Valparaíso, onde também está se doutorando em estudos interdisciplinares sobre o pensamento, cultura e sociedade da Universidade de Valparaíso, no Chile, e é membro dos estudos de pensamento ibero-americano da Associação Gramsci e parte do Comitê Consultivo ou da Cátedra Mariátegui. Também é autor dos livros Ação na Modernidade Arcaica, editor dos quadernos CEPIB, Contrapontos Latino-Americanos, Mariátegui Literário e Contrapontos Latino-Americanos 2. Então, esperando aqui as ricas contribuições do Cláudio Berrios para essa noite, ou Berrios, não sei como se habla. Já passo aqui imediatamente para você, para começar. Estamos aqui para ouvir-lo atentamente. Sim, por favor. Muchas gracias, Joelín. Berríos. Buenas noches a todos y todas. Voy a tratar de hablar lento para que se logre entender. Joelín, te quiero pedir una pequeña cosa. Si me avisas 10 minutos antes que se cumpla la hora para que sea posible cerrar
lo que tengo que exponer y dar paso a las preguntas, ¿te puedo pedir ese favor? Sí. Muchas gracias. Voy a presentar un PowerPoint que hice para esta ocasión. A ver. Esperen un momento. ¿Se logra ver, Joelín? ¿O alguien que me diga si se ve? Ya, perfecto. Bien, como la semana pasada el profesor Osvaldo trató el tema del marxismo en Mariátegui, a mí me interesa, y es lo que he estado investigando en los últimos años, que tiene que ver con la relación entre Mariátegui, el indigenismo y el problema indígena, ¿ya? Mariátegui es reconocido como un indigenista. Ahora bien, el indigenismo que presenta Mariátegui es distinto a otros indigenismos de la época. Por eso ya parte desde una problemática. ¿Cuál es el indigenismo de Mariátegui? La exposición que les haré va en relación a los textos que les envié y en esos ejes van a ir rotando el tema que voy a exponer hoy, en particular el problema primario del Perú, segundo, el problema del indio, que tiene mucha relación un texto de otro, y les envié un texto que tiene que ver con una polémica en torno al indigenismo. Entonces, esta presentación quiero dividirla en dos. Por un lado, Mariátegui y el problema indígena, y por otro, los indigenismos dentro de la revista Mauta como proyecto político-cultural de Mariátegui en razón al problema indígena. ¿Ya? Quiero partir señalando que cuando Mariátegui vuelve a Lima en 1923, que ya lo señaló el profesor Osvaldo Fernández la semana pasada, cuando vuelve, Mariátegui sigue pensando en el problema internacional, específicamente el tema europeo con respecto a la crisis mundial. De hecho, en el año 1923, Mariátegui trata el tema de la crisis mundial en unas conferencias en una universidad popular, la Universidad Manuel González Prada, universidad popular dirigida a los obreros, y Mariátegui sigue pensando que en esta lógica de el problema de la revolución en el Perú se resuelve en gran medida con la solución de la crisis en Europa, ¿ya? Será el año siguiente, específicamente en el año 1924, cuando Mariátegui va a comenzar a tomar el problema nacional, el problema o los problemas del Perú, en una sección que a él se le invita a participar en la revista mundial llamada Peruanicemos al Perú. De hecho, en la colección popular existe. La colección popular es una colección de 20 tomos de escritos de Mariátegui. El tomo número 13, si mal no recuerdo, es Peruanicemos al Perú. Y ahí, que por cierto, debo aclarar, no es un título que haya creado Mariátegui. Siempre se dice que Mariátegui creó el concepto Peruanicemos al Perú. No, era una sección que ya estaba antes de que él llegara a la revista mundial y el periodista que le correspondía a esta sección salió de la revista y Mariátegui ocupa este lugar. Por lo tanto, al verse en la obligación de tratar el tema Peruanicemos al Perú en la revista mundial, se va a enfocar con respecto a las problemáticas peruanas, desde el ámbito de la literatura, desde el ámbito de la política y sobre todo desde el ámbito del problema de la nación peruana. Un problema que guarda relación con los movimientos que están ocurriendo a nivel político, filosófico e intelectual también en el Perú. Porque ahí viene el segundo punto, desde finales de la década de 1910, en el Perú ha ido creciendo, se ha ido formando una serie de movimientos estéticos y políticos que intentaban visibilizar el problema de las comunidades indígenas en la sierra, ¿ya?
Aquí tenemos algunas imágenes, coloqué a algunos intelectuales de la época, no sé si se ve la flecha que estoy señalando, pero en la parte de arriba se encuentra Luis Valcárcel, antropólogo de Cusco, al costado Gamaliel Churata, escritor de Puno, que junto a su hermano van a crear una revista que se va a titular El Boletín Titicaca. Abajo nos encontramos con un pintor declarado indigenista, José Sabogal, quien va a ser uno de los quien va a darle vida a las portadas de Amauta, a la gran mayoría de las portadas de la revista Amauta. Y abajo tenemos a Dora Mayer, quien junto a... ¿Sí? ¿Perdón? O slide está no primeiro ainda. No te entiendo, Joely. Tiene que pasar el slide, ¿sí? Está en el primero aún. No, ya. Voy a tener que dejar de compartir. Sí. Se veía la portada solamente. Ya. A ver. Ahí sí. Ahí se ven los personajes que estaba nombrando. Sí. Perfecto, ya. Estaba nombrando, bueno, en la parte de arriba, Luis Valcárcel, que señalé que es un antropólogo que comienza a hacer una investigación acerca de las comunidades indígenas en Cusco. Él era de Cusco, de la Universidad de San Antonio de Abad. Al costado, el escritor Gamaliel Churata, ese era el seudónimo, quien junto a su hermano crean una revista, el Boletín Titicaca, en Puno. En la parte de abajo, José Sabogal, pintor, quien estudia en Europa, pero que en su momento, su vuelta al Perú, va a tratar de hacer esta integración entre estilos vanguardistas europeos con la temática indígena. Y por último, Dora Mayer, quien en la década del 10, junto a Pedro Zulen, van a formar una asociación que se llama la Asociación Pro Indígena, que va a tener como finalidad visibilizar las denuncias que las comunidades indígenas señalan con respecto a los abusos que realizan los dueños de hacienda, y tratan de ser la Asociación Pro Indígena trata de ser un intermediario entre el Estado y las comunidades indígenas. ¿Ya? Entonces nos encontramos con una serie de indigenismos que comienzan a incorporarse en el escenario político, filosófico, cultural, estético del Perú. ¿Por qué aparecen estos movimientos? ¿Cuál es la razón de que aparezcan en ese preciso momento los indigenismos? Por una serie de razones. Una de las primeras es el término en 1919 de un gobierno, de una serie de gobiernos aristocráticos que se le llamó, que era el Partido Civilista. El Partido Civilista gobierna en Perú desde por lo menos 1872 hasta 1919. Es lo que Alberto Flores Galindo, un historiador peruano, llama la República Aristocrática. ¿Ya? Son gobiernos conservadores que intentan armar una visión de lo nacional a partir de la colonia, ¿ya? Dejando excluido todo esto que tiene que ver con las comunidades indígenas, como fuera del relato. Reivindican esa idea de que la herencia que tiene el Perú es la herencia española. Y, por cierto, aristocrática, ¿ya? Por otro lado, también en el Perú golpea con fuerza los elementos de la Revolución Mexicana, esa reivindicación del campesino, que también es la reivindicación del indígena, va a llegar al Perú eso y se va a plasmar en estos movimientos que intentan darle una solución al problema indígena. Pero sin embargo, como lo dijo el profesor Osvaldo, el indigenismo en sí conceptualmente tiene una serie de problemáticas.
¿ya? Quiero hacer un paréntesis, la gran mayoría de las fotografías, bueno, todas las fotografías, exceptuando las que salen Mariátegui y otras, las fotografías que coloco acá son del fotógrafo indígena Martín Chambi, ¿ya? Pueden buscarlo por internet, Martín Chambi, es un fotógrafo de la década del 20 también, en Cusco, quien desde pequeño comienza a interesarse por la fotografía, más bien comienza a trabajar como asistente de un fotógrafo inglés que trabajaba para una minera cerca de Cusco y aprende toda la técnica de la fotografía. Entonces, es interesante el indígena Martín Chambi fotografiando también a su propia comunidad. Por eso dejo las fotos acá, me parecen interesantes para ir acompañando el relato sobre el indigenismo. Pero como señalaba, el indigenismo tiene una serie de problemáticas. En primer lugar, ¿quiénes son los indigenistas? Son no indígenas, en su gran mayoría mestizos, que intentan proyectar una imagen de las comunidades, identificar sus problemas y darle solución. Por lo tanto, ya nos encontramos con una primera problemática. Son no indígenas hablando de los indígenas, ¿ya? Y en esta idea de identificar los problemas y buscar una solución, existen una serie de indigenismos, ¿ya? Por eso el segundo punto es interesante. No podemos referirnos al indigenismo en singular. Tenemos que hablar de los indigenismos. Porque, por ejemplo, pensando en lo que en la imagen anterior, Dora Mayer, que era de la Sociedad Proindígena, ella reivindicaba una idea de elevar al indígena a ciudadano de primera categoría, de ciudadano de segunda categoría a ciudadano de primera categoría. Estaba muy marcada por los ideales liberales. En cambio, Luis Valcárcel, que es el antropólogo de Cusco, en su libro Tempestad en los Andes, manifiesta la idea de una revolución indígena, manifiesta una idea de, dice textualmente, los indígenas están esperando a su Lenin. Tiene otra connotación el problema indígena para Valcárcel. Entonces no podemos encasillar todos en el indigenismo. Por ejemplo, Dora Mayer, si bien quiere hacer a los indígenas ciudadanos de primera categoría, traerlos al modelo liberal y modernizarlos, sí critica las prácticas que ella denomina salvajes de los indígenas, ¿ya? Hay una especie de etnocidio en la figura, en el pensamiento de Dora Mayer, por dar un ejemplo. Y tercero, una tercera problemática es que siendo las comunidades indígenas sociedades premodernas, los indigenismos, intentan responder desde una visión moderna, ¿ya? Los indigenismos en sí son modernos, sobre todo desde el ámbito estético, recurren a elementos estéticos modernos y desde la filosofía moderna. Ahí hay un diálogo entre lo premoderno y lo moderno, que al fin de cuentas se traduce en que los indigenismos lo que hacen es responder al momento de darle solución a o intentar dar una solución al tema de las comunidades indígenas, están respondiendo acerca de la problemática del Estado, acerca de la problemática de nación y de la visión de sociedad que tienen estos indigenismos. Acá quiero ingresar al problema primario del Perú, uno de los 3 textos que les envié, ¿ya? ¿Por qué me parece interesante? Porque es el primer texto en el cual Mariátegui entra de lleno a tratar el problema indígena. Comienza a problematizar el indigenismo, comienza a problematizar la cuestión indígena. Lo primero que manifiesta en este texto es la capacidad organizativa que tienen las comunidades indígenas por medio de congresos indígenas. Él está señalando, él lo dice en el problema primario del Perú, aquí hay comunidades que se están organizando, que se están reuniendo en congresos. Y parece que aquí hay un tema que tiene que ver con los indigenismos, pero también tiene que ver con las propias comunidades que desean organizarse. Es lo primero que ve, ¿ya? Y a su vez, en este mismo texto, Mariátegui evidencia un problema
que está presente, como señalo acá, en la creación, en la conformación de la nación peruana. La exclusión dentro de los indígenas, perdón, la exclusión de los indígenas dentro del relato. Disculpen aquí que está mal redactado. La inclusión de los indígenas dentro del relato nacional. Como dice Mariátegui textual, es el problema de las 3/4 partes de la población del Perú. Es el problema de la mayoría. ¿Qué es lo que nos quiere decir Mariátegui con eso? Lo que está evidenciando Mariátegui es que la construcción de la nación peruana se generó, se creó sin el indio y contra el indio. El relato nacional excluye a las comunidades indígenas y por lo tanto la nación peruana, al formarse y al darse vida, deja de lado dentro de su relato a las 3/4 partes de la población peruana. Entonces, con esto Mariátegui dice, ¿cómo podemos estar hablando de una nación peruana, identificando la idea de nación como un grupo de personas que se identifican con algún relato que les da comunidad, que les da unión en un territorio determinado? ¿Cómo podemos hablar de nación peruana si la gran mayoría de los habitantes de esta nación están fuera de ese relato nacional? Es lo que se pregunta Mariátegui. Comienza en este texto a hacer un trabajo, podríamos decir, de análisis histórico del tema de la labor del virreinato y de la república. Como dice en este texto, si bien el virreinato, entendiendo como el proceso de la colonia, como organización extranjera, considerando el virreinato una organización extranjera y medieval, como dice Mariátegui, dio inicio a la explotación de las comunidades indígenas, la república, que era textual, como dice Mariátegui, formalmente un régimen peruano y liberal, debía dar solución a ese problema indígena. Sin embargo, mantuvo esta explotación, creando una comunidad nacional sin el indio. Ya está metiéndose en el tema, por un lado, hay dos dimensiones. Una dimensión económica, una dimensión, llamémosle, súper estructural, con respecto a la idea, a la idea de nación. Bajo la idea de nación, el indio está excluido, pero a su vez el indio forma parte de la base económica del Perú en razón a que del virreinato a la república ha sido explotado el indígena. Y acá Mariátegui recurre a una frase de Manuel González Prada en este texto y que también la va a utilizar en el problema del indio en los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y dice, la solución del problema del indio tiene que ser una solución social. Sus realizadores deben ser los propios indios. Ahí ya está hablando, esto lo saca textual de Manuel González Prada, en un texto que es del año, si mal no recuerdo, 1892, que se llama Nuestros Indios, que aparece publicado en un libro que se titula Horas de Lucha. En el texto Nuestros Indios, Manuel González Prada comienza también a tratar el problema del indígena y hace también un análisis del rol del indígena en la conquista, en la colonia y en la república. Y coloca esa frase. Dice Manuel González Prada, el indio va a salir de su problema, de su condición de explotado, por dos razones. O los opresores se arrepienten y lo liberan, o los oprimidos se liberan por cuenta propia. Y González Prada dice, creo que la segunda opción es la que tiene más cabida. Los opresores no van a dar nunca el brazo a torcer para liberar al indígena. ¿Ya? Es interesante Manuel González Prada como intelectual peruano, porque es una de las primeras figuras que comienza a ver el problema indígena. De hecho, los indigenismos recogen mucho de Manuel González Prada. Por lo menos en el Perú hay dos figuras que podríamos señalar como las bases o las inspiraciones del indigenismo de la década del 20. Manuel González Prada, con este relato de Nuestros Indios, y a nivel literario,
Clorinda Matos de Turner. Clorinda Matos, que fue una aristócrata, escribe una novela que se titula Aves sin nido. Esa la escribe, si mal no recuerdo, en el año 1800, en la década del 70 del siglo XIX, 1873-75. Aves sin nido es el relato de lo que ocurre en una hacienda, en la sierra, y por primera vez los indígenas son personajes, con sentimientos, con diálogo. No son parte del paisaje, como antes se retrataba en otras novelas. En otras novelas sobre la sierra, el indígena era parte del paisaje, así como las montañas y así como los animales. Clorinda Matos da vida a un indígena, a los indígenas, dentro de Aves sin nido. Entonces, estos son dos representantes del siglo XIX que después van a ser inspiración para los intelectuales de la década del 20. Por lo tanto, la solución, lo de Mariátegui, se configura en la transformación de las condiciones sociales y económicas en que se ha desarrollado la nación peruana. Como va a profundizar en los 7 ensayos, el problema pasa por un tema económico y social. No va a pasar por un tema jurídico, ni pedagógico, ni moral, ni humanitario. Aquí está el tema del problema del indio. El tema anterior, el problema primario del Perú, Mariátegui va a seguir trabajando acerca del problema indígena y ya una consolidación de ese trabajo van a ser los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ya? Mariátegui publica este libro en 1928, donde lo que hace es hacer, podríamos señalar, una fotografía de la realidad peruana y de los problemas que tiene la sociedad peruana y de las posibles soluciones de ese problema. Por eso es interesante el título ya del libro, Interpretación. De hecho, una anécdota. Con esto me parece interesante, con esta anécdota, mostrar las diferencias entre Mariátegui con, por ejemplo, la sección del marxismo ortodoxo de la Tercera Internacional. Cuando se realiza el primer congreso de la Tercera Internacional en América Latina, esto es en el año 29, Mariátegui envía 2 delegados de su partido, el Partido Socialista Peruano, el doctor Hugo Peche y el obrero Julio Portocarrero. Y Julio Portocarrero le entrega a Vittorio Codovila, que era que fue el secretario general del Partido Comunista Argentino y va a ser el dirigente de esa reunión, le entrega una copia de los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de Mariátegui. Lo primero que dice Codovila, que era un marxista ortodoxo, dice, esto no es marxismo. Y claro, para el marxismo ortodoxo, ya el título del libro generaba dudas. Primero, ensayos. Generalmente la lógica del ensayo es una lógica de escritura practicada por la pequeña burguesía. Interpretación. El marxismo no interpreta. El marxismo es una ciencia objetiva y dura. Por lo tanto, no tiene nada que interpretar, simplemente analizar científicamente. Y por último, de la realidad peruana, porque para la Tercera Internacional en su momento y para Codovila, no existía una realidad particular en la cual el marxismo debía intervenir, sino el marxismo era una ciencia universal que servía para todos los tiempos, para todas las latitudes, para todos los climas. Entonces es interesante analizar desde ya esa diferencia partiendo de este libro que son 7 ensayos de interpretación. Y lo que uno va analizando en los 7 ensayos es que cada ensayo tiene un análisis por parte de Mariátegui, una interpretación, y también en la cual es una interpretación de Mariátegui, pero también apela a una solución que no la va a hacer él de manera individual, sino una solución que él la ve como una solución de un colectivo, que en este caso sería la nueva generación de intelectuales
en donde, por ejemplo, está los indigenismos. ¿Ya? Por lo tanto, para Mariátegui interpretar también es transformar. En este libro, que consta de una serie de ensayos que abordan diferentes temas de la sociedad peruana, Mariátegui dará un espacio especial a la cuestión del indio y de la tierra, posicionándolos como parte de la base económica del Perú. Si uno analiza los 7 ensayos, los 3 primeros capítulos, los 3 primeros ensayos, esquema de la evolución económica, el problema del indio y el problema de la tierra, uno se dará cuenta, esto lo señala un intelectual peruano, David Sobrevilla, se dará cuenta que lo que hace Mariátegui es hacer el uso del análisis de la estructura y superestructura. Los 3 primeros ensayos están en la dimensión de la estructura del Perú, mientras que los otros, como el proceso de instrucción pública, que tiene que ver con educación, el factor religioso, regionalismo y centralismo, y por último, el proceso de literatura, tienen que ver con la situación de la superestructura en el Perú. ¿Ya? Mariátegui plantea de inmediato que el problema indígena no puede ser abordado desde puntos de vista educativo, jurídico, humanitario o cualquier otra arista que no toque lo medular de este problema, que es el económico-social. Sigue con esta idea de que cualquier otro mecanismo para solucionar el problema, como por ejemplo lo intentó hacer la proindígena con Dora Mayer, que fue de un punto de vista jurídico-humanitario, de acoger a los indígenas y ser un representante legal frente al Estado para denunciar los abusos que se cometían en la sierra, para Mariátegui eso no va a tener ningún fundamento, porque el problema reside en los temas económicos, en cómo está administrada la economía en la sierra y específicamente cómo está administrado la tierra. Voy a pasar al otro. Por lo tanto, el problema indígena tiene su raíz en la propiedad de la tierra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las formas productivas creadas en la conquista y en la colonia prevalecieron durante la República, en cuya base se encuentra los ayllús, que es el modelo de producción comunitarista. Esto está más desarrollado en el tercer ensayo, el problema de la tierra, donde habla, y en el primer ensayo que tiene que ver con la revisión económica del Perú. Los ayllús son las comunidades, las formas de producción de las comunidades indígenas, ¿ya? Que tienen un carácter comunitario. Se produce para la comunidad y en razón a las necesidades de la comunidad se reparten los recursos y las ganancias de la tierra, ¿ya? Mariátegui se dio cuenta que, y bueno, no solamente Mariátegui, sino todos algunos indigenismos que están analizando históricamente la cuestión del ayllu, es que el ayllu es previo al imperio inca, es previo al llamado Tahuantinsuyo. Por lo tanto, este tipo de comunidad no capitalista logró atravesar todos los estadios históricos hasta el presente, en este caso 1928, y hasta el día de hoy siguen existiendo ayllu en la sierra. Entonces, el imperio inca se posicionó sobre el Tahuantinsuyo. La colonia en la sierra, lo que fue la encomienda, se posicionó sobre el ayllu. Y en la República se siguió manteniendo el ayllu en la sierra y sobre ella se colocó la hacienda. ¿Ya? Entonces, como digo, Mariátegui se dio cuenta que el ayllu había atravesado todos los estadios históricos. Por eso le da tanta cabida no solamente lo ve como problema, sino ve que en los ayllu también hay una solución de escaparse del capitalismo, porque es una actividad productiva no capitalista. Y si usted se da cuenta, es muy cercano el pensamiento de Mariátegui con el análisis que hace el viejo Marx de las comunidades rusas, cuando entabla relación con Vera Zasulich y analiza el tema de las sociedades campesinas rusas. Hay una similitud ahí. Desde esta perspectiva, todo intento, vuelvo a decir, reivindicativo de carácter jurídico, educativo, humanitario, etcétera, no tendrá valor mientras no altere las condiciones materiales de estas comunidades.
Los 7 ensayos, entonces, dan una muestra de la situación actual del Perú, donde se da cuenta de la constatación de los residuos de la colonia, del civilismo, yo les comenté de esa república aristocrática que duró hasta el 19, y que el gobierno de Leguía, que era la dictadura, el gobierno en donde que duró el Perú 11 años, de 1919 a 1930, no había logrado superar. ¿Ya? Pero también en los 7 ensayos, y también el problema del indio, es el lugar, como señalé, de la convocación de la vanguardia o la nueva generación intelectual que busca en lo indígena el espacio para la nueva peruanidad. ¿Ya? Y aquí hay una parte que cito que me parece interesante, donde ahí es donde señalo que los 7 ensayos son textos que van del yo, de la escritura personal de Mariátegui, a la convocatoria del colectivo. Y dice acá, textual de los 7 ensayos: la nueva generación peruana siente y sabe que el progreso del Perú será ficticio, o por lo menos no será peruano, mientras no constituya la obra y no significa el bienestar de la masa peruana, que en sus 4/5 partes es indígena y campesina. Este mismo movimiento se manifiesta en el arte y en la literatura nacionales, en los cuales se nota una creciente revalorización de las formas y asuntos autóctonos, antes despreciados por el predominio de un espíritu y una mentalidad coloniales españolas. La literatura indigenista parece destinada a cumplir la misma función que la literatura mujiquista en el periodo prerevolucionario ruso. Los propios indios empiezan a dar señales de una nueva conciencia. En tal sentido, para Mariátegui, si bien está el problema, se constata el problema, también en el problema del indio se busca una solución. Acá hay una nueva generación que siente el problema indígena como el problema de la nación peruana. Y esto se debe trabajar, según Mariátegui, en conjunto con las propias comunidades que por medio de los congresos se reúnen y se organizan. Lo que logra hacer Mariátegui en los 7 ensayos es configurar desde el método marxista una traducción desde el punto de vista gramsciano, entendiendo la traducción como esa capacidad de hacer una transformación, o mejor dicho, un traspaso, un traslado. Gramsci lo trabaja más bien con el tema de la ciencia, pero también se puede entender la traducción como el traspaso de una ciencia o de un método de un lugar a otro, ¿ya? Configura entonces los 7 ensayos una traducción del marxismo por medio de estas categorías sociales, identificando con esto las particularidades que posee el Perú, ¿ya? Las particularidades, su caso como caso excepcional, colocando en el centro de la discusión un sujeto social que no está contemplado en el esquema marxista tradicional, que es el indígena. Por eso hablo de traducción, porque Mariátegui es capaz, con la utilización del método marxista, poder colocar ahí a un sujeto que no está contemplado por el marxismo europeo, o incluso por el pensamiento de Marx, porque Marx está pensando, cuando escribe El Capital, está pensando en una sociedad capitalista industrializada, como es el caso de Inglaterra. La figura del indígena no aparece. Mariátegui, ¿qué es lo que hace? Un poco pensando en lo que habló el profesor Osvaldo la semana pasada con el tema de ese encuentro entre lo particular, que es la realidad peruana, con el método marxista, logra colocar ahí a un nuevo sujeto social, y que también Mariátegui le da la condición de sujeto social revolucionario, que puede ser el indígena. Y a su vez, otra cosa excepcional que tiene este análisis marxista de Mariátegui es que en el primer ensayo, en el esquema de la evolución económica, no reconoce una sola actividad productiva, reconoce 3, porque esa es la particularidad que tiene el Perú. Él dice, en la costa hay capitalismo, en la sierra hay 2 tipos de actividad productiva: el feudalismo, que es el que hacen los hacendados, los llamados gamonales. Los gamonales eran los dueños de la hacienda. Gamonales se les llamaba por una planta que nace en la sierra, que es el gamón,
y es una planta parasitaria, el gamón. Para sobrevivir, el gamón necesita matar a las plantas que están alrededor. Es por eso que a los dueños de la hacienda se les llama gamonales, en razón a que ellos hacen crecer sus tierras, robándoselas a las comunidades indígenas. Y como está ese feudalismo, en la sierra también hay otro tipo de actividad productiva que es el comunitarismo. Mariátegui lo llama comunismo, o no lo llama comunismo primitivo, pero lo llama comunismo, que tiene que ver con el ayllu. Ahora bien, por un lado está el pensamiento Mariátegui, que es una forma de entender el indigenismo, que es una problemática con un análisis y una interpretación, y también están los indigenismos. Y aquí viene la segunda parte, que es cómo Mariátegui intenta ordenar o intenta dar un espacio, una plataforma de diálogo a los indigenismos. ¿Ya? Mariátegui considera el indigenismo un horizonte para construir una nueva nación peruana y latinoamericana. ¿Ya? Aquí hay un tema esencial que es, vuelvo a reiterar, es el problema de la nación. Como las naciones en América Latina fueron naciones creadas sin el indio y contra el indio, Mariátegui considera que la nación, en tal sentido, la nación peruana siempre va a ser una nación que no va a poder completar su absoluto. Siempre va a ser una nación fragmentada. Y en los indigenismos ve la posibilidad de pensar una nueva nación que integre a los demás grupos, en este caso a las comunidades indígenas, dentro de un nuevo relato de nación. Y la revista Mauta, una revista que Mariátegui funda en 1926 y que dura hasta 1930, con 32 números, esta revista nacerá como un instrumento que sirva para aglutinar a las nuevas generaciones de la izquierda latinoamericana y específicamente del indigenismo. Aquí tengo alguna imagen antes de seguir. Tenemos la imagen del primer número de Mauta y abajo era el modelo de el nombre que iba a tener originalmente la revista, que Mariátegui quería llamar Vanguardia. Pero José Sabogal, el pintor indigenista que les mostré en una primera diapositiva, lo invita a llamar a la revista, en vez de Vanguardia, Amauta. ¿Ya? Amauta, que quiere decir sabio en quechua. Y ahí hay algo que no es un mero cambio de nombre. La idea de que la revista tome una palabra quechua y no el concepto europeo y moderno de vanguardia, da esta relación entre la idea de lo que se va a discutir en la revista, que van a ser temas con respecto a los nuevos avances de la ciencia, los nuevos avances estéticos, todo lo que tiene que ver con la modernidad, pero cuyo título nos lleva a una concepción y a un mundo premoderno. Acá cortito voy a hacer, aquí se ve la presentación de Amauta en el número 1, y voy a leer el primer párrafo. Dice: esta revista en el campo intelectual no representa un grupo, representa más bien un movimiento, un espíritu. El primer resultado que los escritores de Amauta nos proponemos obtener es el de acordarnos y conocernos mejor nosotros mismos. El trabajo de la revista nos solidariza más. Al mismo tiempo que atraerá a otros buenos elementos, alejará a algunos fluctuantes y desganados que por ahora coquetean con el vanguardismo, pero que apenas éste les demanda un sacrificio, se apresurarán a dejarlo. Amauta cribará a los hombres de la vanguardia, militantes y simpatizantes, hasta separar la paja del grano. Producirá o precipitará un fenómeno de polarización y concentración. Por lo tanto, el objetivo de la revista Mauta es, en un primer momento, reunir a lo que llaman nueva generación, que es grupo de intelectuales en el ámbito filosófico, político, en el ámbito estético y literario, para discutir sobre diversos temas, ¿ya? Y como dice más adelante, pero Amauta no es una tribuna libre. Los que fundamos esta revista no concebimos una cultura y un arte agnóstico. Nos sentimos una fuerza beligerante, polémica. No le hacemos ninguna concesión al criterio generalmente falaz de la tolerancia de las ideas. Para nosotros hay ideas buenas e ideas malas. Se parte con una muralla. Aquí está la nueva generación que va a discutir los temas con respecto a la nación peruana, al socialismo, a América Latina,
a los problemas económicos, a los problemas estéticos, a los problemas de la vanguardia, pero sabemos que es esta nueva generación. Estamos defendiendo y estamos luchando desde una vereda y declaramos públicamente esa vereda. Ahora bien, y ahí viene el tercer texto que les hice leer, que tiene que ver con un debate que va a tener Mariátegui con un escritor aprista, que es Luis Alberto Sánchez, que por cierto era muy íntimo amigo de Mariátegui, ¿ya? Luis Alberto Sánchez, después de la publicación del número 4 de la revista Mauta, escribirá un ensayo en la revista Mundial que titula Batiburrillo indigenista. Batiburrillo, los batiburrillos eran aquellos burros de carga que existían en los Andes y que se les llenaba de distintas cosas, ¿ya? Para Luis Alberto Sánchez, la revista Mauta era eso, un batiburrillo. ¿Por qué? Porque aceptaba indigenismos tan distintos como el de Luis Valcárcel con el de Dora Mayer, porque ambos escribían en Amauta. Entonces, Luis Alberto Sánchez le increpa eso. ¿Cómo es posible, Mariátegui, que tú que señalabas que la revista no era una tribuna libre, que no creías en la libertad de expresión, colocas textos indigenistas tan distintos? ¿Por qué no te comprometes con un indigenismo? Esto va a dar lugar a una serie de respuestas y contrarrespuestas entre Sánchez y Mariátegui, que va a ser conocida como la polémica indigenista, ¿ya? Pero lo interesante de esta polémica, y el texto que les envié, es que Mariátegui va, por medio de esta polémica, a exponer explícitamente la hermenéutica de la revista. Y a su vez va a dar cuenta de los objetivos político-culturales que la revista Mauta tiene o quiere entregar a esta nueva intelectualidad. Mientras Sánchez alega una serie de indigenismos presentes en Amauta, sin dar una clara definición y aceptación de uno de ellos, Mariátegui le interpela, ¿ya? Porque claro, la revista Mauta aparece en un periodo donde aparecen otras revistas indigenistas. El Boletín Titicaca en Puno, Kuntur, La Sierra, y todas estas revistas, o la gran mayoría, en su primera nota declaraban qué indigenismo seguían. Nosotros nos declaramos indigenistas por esto, por esto, por esto. En el primer número daban su programa indigenista. Pero como les mostré en la revista Mauta, no hay un programa indigenista. Y eso le critica a Luis Alberto Sánchez. ¿Qué responde Mariátegui con esto? Que no les quise enviar el texto completo porque a mí me interesa solamente esta parte del texto que se llama Intermeso Polémico, que Mariátegui dice: los indigenistas o pseudoindigenistas, a juicio de Luis Alberto Sánchez, adoptan simultáneamente los puntos de vista de Valcárcel y de López Albújar. López Albújar era otro indigenista. Luis Alberto Sánchez critica eso. ¿Cómo es posible que Valcárcel y López Albújar escriban en la misma revista Amauta si son distintas ideas de indigenismo? Pero este es un error de su visión. Que se contraste, que se confronten dos puntos de vista, no quiere decir que se les adopte. La crítica, el examen de una idea o un hecho requieren precisamente esa confrontación, sin la cual, ningún seguro criterio puede elaborarse. Las tendencias o los grupos renovadores no tienen todavía un programa cabalmente formulado ni uniformemente aceptado. Debo recordar a Sánchez que, y ahí destaco yo, un programa no es anterior a un debate, sino posterior a él. Con esto Mariátegui deja algo en claro, que no podemos hablar de un indigenismo, y lo más importante, para poder llegar al indigenismo en singular, tenemos que poner en discusión todos los indigenismos que están presentes, ponerlos en debate, y la revista Mauta iba a funcionar como plataforma para ese debate, para esa polémica. Para Mariátegui es solo por medio de esa polémica en que algunas ideas van a disminuir y otras ideas van a crecer. O sea, la revista Mauta es para Mariátegui
el espacio donde esta nueva intelectualidad, que es difusa, que no es clara, que no tiene los contornos definidos, puede llegar a tenerlo y a homogeneizarse. Pero que una generación, que un grupo intelectual se homogeneice, tiene que primero haber una instancia de debate. Como dice al final, un programa, como es un programa indigenista, no es anterior a un debate, sino posterior a él. Y acá también les dejo, con respecto al texto que les envié, que esta parte que me parece interesante, que dice, Amauta, por otra parte, en cuanto concierne a los problemas peruanos, ha venido para inaugurar y organizar un debate, no para clausurarlo. Sigue la misma idea del texto anterior. Es un comienzo y no un fin. Yo, personalmente, traigo a este debate mis proposiciones. Trabajaré, por supuesto, porque prevalezcan, pero me conformaré con que influyan en la acción, en los hechos prácticamente, en la medida de su coincidencia con el sentimiento de mi generación y con el ritmo de la historia. Esta es una de las respuestas interesantes porque también demuestra que Amauta es el espacio de discusión de un indigenismo que está por construirse. Y ese indigenismo por construirse solamente es posible en base a la polémica y al debate entre los indigenismos. Para Mariátegui, la revista es empleada como plataforma polémica y de diálogo. A eso coloco yo. En donde cada integrante o interventor expondrá su punto de vista con el fin de poner a prueba sus ideas. Amauta va a ser el lugar donde los indigenismos van a poner a prueba sus ideas. Tanto Mariátegui como el grupo alrededor de Amauta, porque toda revista, Amauta es una de ellas, no es solamente Mariátegui quien trabajaba publicando. También había un colectivo detrás de Amauta, que eran las personas que, junto a Mariátegui, decidían qué publicar y qué dejar, ¿ya? Entonces, por un lado estaba Mariátegui, que él dice ahí, yo también voy con mis ideas en Amauta, y voy a luchar porque mis ideas sobre el indigenismo prevalezcan. Pero también van a haber otros que van a luchar con eso. Entre esos, por ejemplo, el grupo alrededor de Amauta, el colectivo, llamémosle el colectivo Amauta, y también los colaboradores y colaboradoras. Pensemos en Valcárcel, que era un indigenista de Cusco. También pensemos en Gamaliel Churata, que era un indigenista de Puno, que son regiones en la sierra. ¿Ya? Todas estas personas, todos estos indigenismos, tendrán la misión de ingresar en un debate constante, donde las ideas irán ingresando y saliendo dentro de esta revista. Algunas ideas se van a fortalecer, ¿ya? Otras serán residuales. Eso va a depender del debate. María te dice, acá dejo a Amauta para el debate, para colocarlo como plataforma de ese debate. Solo así podía ser posible la configuración de un movimiento homogéneo que pensara el indigenismo ya no en plural, sino en singular. Es por eso que, ¿cómo yo pienso la revista Amauta? Yo la pienso de esta manera, como círculos concéntricos, donde está Mariátegui como el fundador de la revista, donde hay otros círculos en el cual está el colectivo Amauta, que son los colaboradores, los que trabajan junto a Mariátegui para hacer la revista, y un tercer círculo, que son los colaboradores y colaboradoras. Entonces, a partir de lo que hemos visto en el debate indigenista, ¿cómo Mariátegui piensa la estructura de Amauta? Un espacio donde las ideas van entrando y saliendo. De Mariátegui a los colaboradores y colaboradoras, y de los colaboradores y colaboradoras a Mariátegui. Se van discutiendo las ideas. Algunas van a prevalecer y van a fortalecerse. Otras se las llevará el olvido, se las llevará el tiempo, perdón. Solo así Mariátegui pensaba en un futuro programa que solo era posible si primero estaba el debate. Por eso, a mi parecer, para Mariátegui, una más importante que la fundación de un partido político fue la fundación de esta revista. Porque aquí Mariátegui veía la forma en que se podía generar
un grupo homogéneo que posteriormente disputara el espacio político de la sociedad peruana. No sé cómo estamos con tiempo, creo. Hasta acá llego, Joelín. 10 minutos más. Ah, bueno. Pero, Joelín, voy a prender la luz. Ya. Bueno, llegué hasta acá con la idea que no quería pasarme del tiempo y eso quería enseñarles como problemática en razón al indigenismo, ¿ya? Bueno, no, aprovecho de pasar propaganda, que el año 2020 escribí este libro que se llama Hacia una modernidad arcaica, que tiene que ver sobre los distintos indigenismos en la revista Mauta, y lo que acabo de exponer acá, con más detalle obviamente, y se los dejo en la página donde pueden descargarlo gratuitamente. ¿Ya? Ahí está, Ediciones Inubicalistas. Bueno, eso es algo interesante que podría señalar antes de quedar, de finalizar esta exposición, que a mí lo que me llamó la atención en el momento de investigar sobre el indigenismo de Mariátegui era esta relación o esta similitud que tenía con el viejo Marx. ¿Se acuerdan que hablé acerca de esa relación con el viejo Marx que analizó las comunidades rusas? Bueno, yo me pregunté por qué razón llegaron a la misma conclusión. Marx vio en las comunidades rusas la posibilidad de llegar al socialismo sin pasar por el capitalismo industrial. Mariátegui ve lo mismo. Ve en las comunidades indígenas de la sierra, que son comunidades no capitalistas, la capacidad de zafarse y llegar al socialismo sin tener que pasar por un capitalismo absoluto de toda la nación peruana. Bueno, esos textos de Marx, Mariátegui no los leyó, no los conoció. De hecho, recién se publican, son encontrados en la década del 30, de 1930, Mariátegui muere el 30, y son recién traducidos al español en la década del 60. ¿Ya? Sin embargo, en mi investigación, en la revista número 9, en el número 9 de la revista Mauta, 9, ¿sí? Hay un texto de George Sorel que se titula Lenin. Y ahí hay una nota a pie de página, una nota que me llamó mucho la atención porque ese texto dice texto inédito traducido para Mauta. Los textos en francés los traducía Mariátegui en Amauta. Él los traducía. Y si me permiten leer brevemente lo que dice Sorel en esta nota a pie de página, permítanme. Dejen encontrarlo. Aquí está. Esto es lo que dice Sorel en el texto Lenin en una nota a pie de página. Dice, en 1888, el Monitor Jurídico ruso, el Monitor Jurídico era una revista rusa, el Monitor Jurídico ruso ha publicado una nota encontrada en los papeles de Marx, según la cual el autor del Capital estaba bien lejos de creer que todas las economías debiesen seguir las mismas líneas de desarrollo. No pensaba él que la Rusia estuviera obligada, para arribar al socialismo, comenzar por destruir su antigua agricultura, como en Italia, a fin de transformar sus campesinos en proletarios. Le parecía posible a Marx que ella pudiera, sin sufrir las torturas del régimen capitalista, apropiarse de todos sus frutos, desenvolviendo sus propias condiciones históricas. Y ahí, bueno, ahí sigue hablando de lo que dice Marx en el Manifiesto Comunista, en la edición rusa del año 82. Sorel cita lo que dice. Si ocurre que en la Revolución Rusa
dé señales de una revolución obrera en Occidente, de modo que las dos revoluciones se complementen, el comunismo agrario de Rusia, lo que se llama el MIR, podrá convertirse en el punto de partida de una evolución comunista. Este texto aparece en una nota a pie de página de Sorel sobre Lenin, y creo que ahí hay un punto esencial que quizás Mariátegui vio y logró asimilar esa idea de la utilidad de estas comunidades no capitalistas y no pasar por estos estadios económicos donde para llegar al socialismo se tenía que pasar por el capitalismo como lo pensaba el mecanicismo de la Segunda Internacional y también de la Tercera Internacional. A eso quería llegar, Joelín. No sé, muchas gracias por escucharme y bueno, comentarios, preguntas, debate, polémica, como diría Mariátegui. Muchas gracias. Obrigada, Cláudia, muito boa mesmo, né? A exposição aqui para a gente ampliar a visão sobre a nossa própria realidade e também sobre a própria concepção da filosofia da praxis, né? Sobre a história, sobre o movimento da história, com esses elementos particulares aí que você traz do Mariátegui, né? Eu tenho já uma pergunta aqui fervilhando aqui na minha cabeça para fazer, mas eu quero dar oportunidade para os camaradas que estão participando aqui do curso, né, para trazer aí questões polêmicas, quem quiser também fazer algum comentário para esclarecer qualquer ponto, né, pedir para o Cláudio esclarecer algum ponto que tenha ficado truncado aí na compreensão, né, durante a exposição também, é possível, né, porque a gente, na sua fala, na sua exposição, desde a fala do Oswaldo, na verdade, né, a gente vê uma semelhança, uma proximidade muito grande, né, da trajetória política, intelectual, teórico-prática do Mariátegui e do Gramsci, né, inclusive na fundação de uma revista, né, no caso do Gramsci do Lorde Novo, como um centro de cultura, né, de possibilidade de formar uma nova concepção de mundo a partir da sua própria realidade, né, das suas próprias necessidades. E aí você traz a questão da Malta para fechar. Eu acho que eu vou começar aqui já colocando as minhas inquietações, enquanto os colegas vão colocando aqui no chat ou se inscrevendo aqui também para fazer a pergunta para o Cláudio. Não sei se compreendes lo que hablo, se hablo bem, compreendes? Un poco. Un poco. Vou tentar o portunhol aqui. Entendí que también hay una relación con Gramsci y lo que hace en El Orden Nuevo, en la revista El Orden Nuevo. Creo que... Sim, voy a intentar un poco el portuñol. Me parece... La cuestión, solo para ficar um pouco mais arredondada a questão, no texto deles sobre o problema do índio, há uma passagem que ele habla na página 30 da edição em português brasileira, em que ele habla sobre a questão de los partidos, ¿sí? Que é uma coisa muito presente no debate de la izquierda mundial, sobre el papel de los partidos actualmente, dónde está la izquierda, dónde están los trabajadores y cuál es el papel del partido, ¿sí? Y tem nessa passagem uma questão que ele apunta, que é sobre a questão de los partidos, na segunda parte, ele habla que, além disso, você abordou a questão de la república que no incluye el indio en el programa de la formación nacional, ¿sí? Y en esta exclusión se queda también los partidos, ¿sí? Los partidos no incluyen también el indio en su programa. Y cuando incluye, él ha dicho que, além disso, eu vou ler em português, é a república responsável pela letargia e fraqueza da raça. A causa
causa da redenção do índio converteu-se sob a República numa especulação demagógica de alguns caudilhos. Caudilhos são lideranças, né? Líderes. Os partidos crioulos a inscreveram em seus programas, diminuindo desta forma nos índios a vontade de lutar por seus direitos. ¿Sí? Los partidos criollos se inscribieron en sus programas disminuyendo de esta forma los indios, los indígenas, de la voluntad o de la fuerza de luchar por sus derechos. ¿Sí? Porque hago esta cuestión, esta pregunta. Porque en Brasil actualmente, ¿sí? Nosotros tenemos la creación por la primera vez en la historia del Ministerio de los Pueblos Originarios, ¿sí? Y la inserción de los indígenas a través de los partidos, y nuestra preocupación también es sobre esta cuestión de la relación de la cuestión indígena con la política actual, el papel del partido en el proceso, la relación sociedad civil y Estado, de dónde se queda el indígena en este proceso. Entonces, la cuestión es, ¿cómo Mariátegui pensaba esta cuestión si él imaginaba que la Malta era más importante que un partido? ¿Cómo se queda esta cuestión en Mariátegui? Sí. Porque es un poco polémica también. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hay otras cuestiones también aquí. No sé si tú quieres responder una a una. Voy contestar a responder una a una. Una a una. Contestar una a una me parece bien. Okay. Porque me parece interesante, sí, Joelín, lo que tú señalas. En primer lugar, claro, yo podría aclarar. La importancia que le da Mariátegui a la revista tiene que ver con el contexto en el cual se está elaborando y las fuerzas políticas que están funcionando en el Perú en ese momento. Creo que Mariátegui en ese momento, en la década del 20, cree que aún los partidos políticos, los pensamientos políticos están aún embrionarios para constituirlo en un programa definido con una meta definida. En tal sentido, la revista funcionaba como plataforma para crear un cuerpo intelectual homogéneo y un cuerpo también obrero, porque la revista Mauta no solamente iba dirigida a los intelectuales, sino también a obreros. Y en tal sentido, lo que tú señalas con respecto a los partidos políticos, como sale en el problema del indio, me parece interesantísimo plantearlo desde el punto de vista de dos cuestiones. En primer lugar, de tres cuestiones. En primer lugar, la explotación del indígena, como dice Mariátegui, si la explotación la comenzó el virreinato, la república no la detuvo, la agudizó, aumentó la explotación del indígena. En segundo lugar, cuando se intentaron hacer políticas de corte liberal, no se consideró al indígena. Estoy pensando en el decreto, en la Constitución de 1824 hecha por Simón Bolívar para el Perú, donde a los indígenas se le iba a dividir la tierra y se le iba a pasar un pedazo de tierra a cada uno. O sea, en tal sentido, ahí se quería destruir también la idea de comunidad, porque ¿qué más arcaico, qué más premoderno que una comunidad, que una producción o una propiedad colectiva? Tenía que ahí pensarse, y los partidos políticos en cierta manera desde el liberalismo pensaban en la lógica de propiedad privada, ¿ya? Propiedad privada que, por cierto, Mariátegui dice, aunque tengamos una sociedad en lo jurídico y en lo técnico liberal, sigue existiendo un feudalismo en la sierra. Y en tercer lugar, yo creo que una de las cosas importantes tiene que ver de cómo estos partidos políticos en el siglo XIX, liberales o no, pensaron en la nación. Y ahí para Mariátegui hay un punto central, es cómo pensar la nación. ¿Y cómo dice Mariátegui que la nación se pensó por los partidos políticos, por los grupos de poder? Una nación que partía desde la conquista. ¿Qué era todo lo que venía detrás? Era prenacional. Entonces Mariátegui dice, y se burla, ¿cómo nuestros nacionalistas tienen una nación
una idea de nación tan pequeña de 4 siglos, si podemos tener una idea de nación mucho más profunda, si aceptamos dentro de esta idea de nación a las comunidades indígenas y lo que está antes de la llegada de los españoles. Ahí hay un punto interesante. Por eso Mariátegui dice que esta nación, que es llamada la nación del criollo, se forjó sin el indio y contra el indio. Sin el indio, porque su relato no lo contemplaba, todo lo indígena era prenacional, y contra el indio, porque las mismas políticas se encargaban de mantener la lógica que el virreinato había dejado a los indígenas. En tal sentido, claro, cuando yo digo el tema polémico, cuando tú señalas el tema polémico, que me parece polémico, en plantear el tema del partido político, Mariátegui lo está pensando en esta idea de no puede existir un programa sin un debate previo. No puedo, Mariátegui lo tenía claro, no puedo armar mi indigenismo si quienes me acompañan son 20 personas. Tengo que poner en discusión todos los indigenismos con la capacidad de formar esta masa homogénea, este grupo intelectual homogéneo que sea capaz de ir con un proyecto definido y que posterior, me imagino, posterior a eso, podríamos armar un programa y un partido indigenista. Lo que pasó es que Mariátegui, la revista Mauta, no logró nunca definir qué es lo que era indigenismo. Ese fue el problema, porque como duró tan poco, 4 años, duró hasta la muerte de Mariátegui. Y de hecho es interesante cómo con la muerte de Mariátegui, los otros 3 números son tomados por el sector más cercano a la Tercera Internacional. Y de hecho hacen una nota editorial donde dicen, ya no aceptamos cosas, ya no aceptamos pensamientos extraños en la revista. O sea, con eso quería decir, dejamos fuera lo que la Internacional Comunista no le parece. Y ahora aceptamos que la revista es una revista de clase, etcétera, etcétera. Cuando yo hablaba acerca de la aceptación de la revista, cuando hablaba acerca de que para Mariátegui era más importante la revista que el partido, era cómo lo pensaba en ese periodo, en ese momento coyuntural. Para Mariátegui yo considero que es importante el partido político, pero en la realidad de la década del 20, Mariátegui estaba como misión generar una conciencia colectiva dentro de esta agrupación que llamaban Nueva Generación, que era difusa, que incluso muchos terminaron siendo cercanos al fascismo después, otros terminaron más cercanos al APRA, otros a la Tercera Internacional. De hecho, con la muerte de Mariátegui, el grupo que estaba alrededor de Mariátegui se desintegra completamente. Algunos aceptan la Tercera Internacional y fundan el Partido Comunista Peruano. Otros terminan con el APRA, se van con el APRA. Y otros incluso terminan siendo anticomunistas. Se va destruyendo eso, que para Mariátegui era lo que no quería que pasara. De hecho, por eso a Mariátegui, y esto es importante, el año 1928 rompe con Haya de la Torre, con Víctor Raúl Haya de la Torre, cuando Haya de la Torre quiere pasar al APRA de alianza a partido. Y Mariátegui no se lo acepta. Y no se lo acepta no porque no crea en los partidos políticos y en la función de los partidos políticos, porque cree que la mejor forma era generar un frente unido de todos estos sectores. El APRA estaba haciendo eso como alianza, pero cuando se forman partidos, Mariátegui le reprocha. Le dice, no estamos en condiciones de hacer un partido, porque eso significa generar un programa definido y voy a tener a personas dentro y fuera. Lo más importante, creo, es hacer un grupo homogéneo que ya al conformar las discusiones, al nivelar las polémicas, podamos ir juntos en la configuración de un programa político y en tal sentido partidista. Creo que en eso iba Joelín con la idea de Mariátegui. Obrigada, Cláudio. Tem dois comentários aqui, um da Rebeca e um da Luciana, da Lu Oliver. La cuestión de la traducción. Sí. Está perguntando sobre a questão da tradução, pedindo para você falar um pouco mais, falar um pouco mais sobre a questão da tradução para compreender melhor a estrutura da realidade latino-americana. Sí.
E a Luciana continua aqui, e só enquanto você responde, né, aproveitar para pedir mais questões aqui, que a gente tem tempo. Então, aproveitar que o Cláudio está aqui para a gente explorar um pouco o seu conhecimento, né, e nesse tempo aqui que a gente ainda tem. Então, pode colocar aqui ou se inscrever aqui para fazer a pergunta direto, por favor, Cláudio. Ya. Me están entonces preguntando acerca que hable un poco más acerca de esta idea de traducción. Sí. Creo que es una de las cosas más interesantes que tiene Mariátegui para pensar en su marxismo. Un poco retomando lo que señalaba Osvaldo la clase pasada. Mariátegui en Defensa del Marxismo, que el profesor les presentó la lectura del primer ensayo, yo me quedo con la idea de dos conceptos: dogma y herejía. Para Mariátegui, el dogma era el dogma era ese cuerpo que tenía el marxismo de ideas y métodos de análisis. El tema del análisis económico, la idea de la lucha de clases, ¿ya? La idea de la explotación del hombre por el hombre. Ahí tenemos el dogma, el método marxista y principios del marxismo. Y por otro lado tenemos la herejía, que son los elementos externos a ese dogma. Mariátegui dice una palabra que me parece interesante: la herejía comprueba la salud del dogma. Si yo soy capaz de colocar en diálogo a la herejía con el dogma, y en este sentido el dogma me da una respuesta nueva, entonces el dogma sigue tan vivo. Por eso Mariátegui es interesante que coloque a este nuevo sujeto social que no está en el dogma marxista, que es el indígena. El indígena no está presente, porque en Europa no hay indígena. Y bueno, si bien Marx y Engels trabajan algunas ideas en algunos textos periféricos acerca de los indígenas, no es lo medular. Mariátegui, ¿qué es lo que hace? Identifica a ese sujeto social y dice, bueno, este sujeto voy a colocarlo en diálogo con el marxismo. En tal sentido, el indígena es parte de esa herejía que va a comprobar la salud del dogma. Y en tal sentido es lo que aplica esa traductibilidad. Porque si no hubiera traductibilidad, ¿qué hubiera hecho Mariátegui? Si Mariátegui hubiera sido un marxista ortodoxo, mecanicista, evolucionista, hubiera dicho, bueno, lo que tenemos que hacer en el Perú es fortalecer el capitalismo, hacer crecer el capitalismo costero, ojalá que se elimine el feudalismo de la sierra, no nos interesa, fortalecer el capitalismo, crear industria, que nazca un proletariado firme, porque ese va a ser el encargado de hacer la revolución en el Perú. Pero no, dijo, queremos hacer la revolución ahora ya, 1920, en la década del 20, pero disponemos de un artesanado, disponemos de un proletariado insípido, naciente o emergente, y del indígena. Y aquí tenemos que configurar las posibilidades de salir del capitalismo. Y en eso ve en las comunidades indígenas esto que yo señalaba, una comunidad no capitalista, que ha logrado atravesar todos los estadios históricos. Con eso, Mariátegui no quiere decir que la sociedad peruana tiene que vivir como viven las comunidades indígenas, sino que ver ahí un modo de producción que es no capitalista y que nos puede llevar a una sociedad no capitalista y a una nueva idea de nación, donde eso se integre además, ¿ya? Es por eso que en Mariátegui es tan interesante el tema de esta idea de la traducción, la capacidad de ver esos sujetos sociales que el marxismo tradicional no tenía, ¿ya? Y es por eso que choca tanto, por ejemplo, con la idea de la Tercera Internacional. Porque además, el método de análisis de Mariátegui
se sustenta en la realidad misma, en un espacio social determinado, el Perú de la década del 20. En el texto hay un libro de Alberto Flores Galindo, que se lo recomiendo mucho, se lo voy a dejar acá, el título, lo pueden encontrar por internet. La agonía de Mariátegui, el autor es Alberto Flores Galindo. Lo que se centra es el debate con la Cominter, con la Tercera Internacional. Y con respecto al primer encuentro latinoamericano de la Cominter, Flores Galindo dice, es interesante leer las actas de ese congreso, porque mientras los delegados de los partidos comunistas de América Latina, para analizar la realidad de América Latina y analizar la realidad particular de sus pueblos, lanzaban frases y citas de Marx, de Engels y de Lenin y de Stalin, los delegados peruanos, en vez de hablar de citas de Lenin y nombrar a Lenin y sacar alguna frase de Marx, hablaban de datos demográficos, datos económicos, datos de población, estadísticas, que eran los únicos medios por los cuales se podía interpretar la realidad particular del Perú. No se podía interpretar la realidad del Perú con frases de Marx, sino simplemente utilizar a Marx como una forma de una primera instancia de un encuentro con algo que es particular, que es la sociedad peruana. Creo que ahí está la clave de esa problemática de la traductibilidad, Joelyn. Complementando, Cláudio, o que você está trazendo, né? A gente também, nos semestres anteriores, nós tivemos um curso, o Gramsci nas margens, né? E o Gramsci abordou mais especificamente, né, com mais pontualidade a questão da tradutibilidade, né, reafirmando o marxismo como um método e não como uma doutrina. E aí a gente tem um material também que a gente já está compartilhando, as aulas, né, as aulas que foram gravadas já estão disponíveis também no nosso canal, né, qual esse material aqui também posteriormente a gente vai disponibilizar. Então, quem quiser e tiver interesse, curiosidade de assistir, a gente teve uma aula sobre tradutibilidade com o Rocco, né, Rocco Lacorte. Então, do ponto de vista gramsciano, para recuperar essa questão do marxismo, que era uma preocupação também do Gramsci, né, recuperar o marxismo desse economicismo, né, da terceira, embebido ainda pela Segunda Internacional. Né, e aí, através, né, enfrentando o marxismo, né, se apropriando do marxismo como método, é que é possível, e não como uma doutrina, né, com mandamentos, é que é possível fazer a leitura imanente de cada realidade, como a Luciana está falando aqui no chat, né, que é possível fazer a tradução para nos ajudar a pensar as comunidades e as populações afro-latino-americanas, que tem em cada país uma realidade diferente, inclusive dos indígenas, né, das comunidades indígenas. E aí tem uma outra pergunta, né, fica essa dica, e já vou para outra pergunta aqui da Heloísa, né, Heloísa está perguntando, está pedindo para você comentar um pouco sobre a literatura indigenista peruana, nos 7 ensaios, né, onde Mariátegui comenta que a literatura indígena não havia encontrado uma obra mestra, né, e aí pergunta, podemos pensar que é com José Maria Arguedas que a literatura indigenista peruana chega a sua culminância em referencia à primeira metade do século XX? Sí. Então, você pode ficar à vontade. Sí. Bueno, gracias, Eloísa, por esta pregunta, porque también no tengo la respuesta, pero sí me atrevería a dar algunas luces con respecto a la figura de José María Arguedas, que es también uno de mis escritores preferidos. Claro, Mariátegui deja en claro que la literatura indigenista todavía no ha encontrado su obra maestra, porque claro, la obra maestra sería aquella obra escrita por los propios indígenas. Esa era la clave. Mariátegui no veía, independiente de esas problemáticas conceptuales del indigenismo que yo mostré en un primer momento, el gran desafío de Mariátegui era ese salto del indigenismo, podríamos decirlo ahora, del indigenismo al indianismo.
porque ya el indianismo es la organización de los indígenas por sus propias demandas. En tal sentido, claro, su obra maestra sería la literatura escrita por indígenas. Ahí hay algunas figuras que aparecen en Amauta bastante interesantes desde la literatura, que son indígenas. Por ejemplo, Francisco Chuquihuanca. Ahí hay una figura de un indígena que escribe en Amauta, Francisco Chuquihuanca. Pero la figura de Arguedas es interesante porque a mí me llama algo la atención con Arguedas, y con esto me estoy saliendo de Mariátegui y me meto en la literatura como tal. Con Arguedas nos encontramos en el clímax de ese encuentro entre lo occidental y lo no occidental, entre las comunidades y lo premoderno y lo moderno. Porque, bueno, José María Arguedas, ¿quién fue? Un escritor que sus primeros años de vida no aprendió español, aprendió quechua. Su padre era abogado y él vivía con su madrastra, y su madrastra lo obligaba a dormir con los indígenas en la cocina, en el suelo de la cocina, y aprendió quechua antes que español. Y de hecho, José María Arguedas, un dato anecdótico, Eloísa, que él señala que una de sus lecturas preferidas cuando iba en un colegio, que era un colegio católico, era la revista Mauta, que llegaban a ese colegio. Él conoció, dice, uno de los elementos que generó más impacto en mi literatura fue la revista Mauta. Ahí hay un tema de esas lecturas que Arguedas realizó en razón al indigenismo y a la literatura indigenista. Me atrevería a decir que no sé si llega al punto, a su cumbre, pero sí Arguedas logra dimensionar esos dos espacios. El espacio occidental, que es el de donde pertenecemos, y el espacio de la cultura indígena. Un ejemplo claro es el zorro de arriba y el zorro de abajo, donde aparecen estos espíritus que me parecen interesantes, que solamente se entienden bajo la cosmovisión indígena. Y Arguedas logra entender eso y lo proyecta literariamente. Es difícil que alguien no indígena pudiera proyectar ese sentimentalismo y esa cosmovisión indígena. Me quedaría ahí. Yo creo que Arguedas está en el punto medio que logró sintetizar los dos mundos. Acuérdense que él dijo, yo hablo algo así como, yo hablo en demonio y en cristiano. Demonio por la lengua quechua y cristiano por su herencia occidental. Entonces, Claudio, pienso que no sé si alguien más quiere hablar, si hacer una cuestión, una pregunta. Si no, nos escribe. Ya te agradezco muchísimo, sí, por la exposición, por la charla. E se não temos mais nenhuma questão, eu já peço para você fazer as considerações finais ou comentar algo que pensas que é importante por hora, e nós vamos a encaminhar-nos aqui para o final do nosso encontro de hoje. Então, acho que não chegou mais questões aqui, então, se você quiser fazer as considerações finais, pode ficar à vontade. Sí, bueno, primero agradecer, Joelín, por la invitación. Espero se haya entendido, espero haya sido entretenido también. Son dos cosas que no siempre van de la mano. Y simplemente, bueno, quizás por eso les envié la página donde pueden descargar el libro que realicé, porque creo que ahí dejo más claro algunos puntos. Dejo más claro. Hay otros textos que también son interesantes. Yo lo invitaría a leer otro texto que se llama, se lo voy a escribir ahí, Heterodoxia de la Tradición. Es un texto del año 1927 que sale en Peruanicemos al Perú. Me parece un texto también interesante porque ya el título es polémico. La tradición no es heterodoxa, la tradición es ortodoxa, porque la tradición es estática,
Pero Mariátegui promueve otra idea de tradición, en la cual dice, la tradición es distinto al tradicionismo. Y ahí inventa un concepto, tradicionismo. ¿Quiénes son tradicionistas? Los que quieren el pasado estático, inmutable, cristalizado. ¿Y quiénes son los que tienen la tradición? Aquellos que recurren al pasado para transformarlo en razón a un presente y a un futuro. Por ejemplo, Mariátegui dice, los revolucionarios son los que más cercanos están a la tradición, porque son capaces de transformarlo. Los indigenistas, por ejemplo, recurren a una nueva idea de nación, por lo tanto recurren a un nuevo pasado, un pasado que siempre está vivo y mutando, porque siempre va a depender de cómo yo miro ese pasado, y siempre voy a encontrar un nuevo pasado, y desde el presente busco ese nuevo pasado y formo en razón a un futuro en el cual, por ejemplo, sea esta nación íntegra, no peruana, no criolla, no la nación del criollo, sino la nación de todas y todos. Y ahí sería el indígena. Ese es un texto cortito, pero muy, muy interesante. Y eso, pues yo agradecer, Joelín, aprovecho también de dejar mi correo, si no te molesta, por si alguien tiene alguna duda, interés. Ahí está, claudio.berrioc@gmail.com, quien me quiere escribir. Bueno, ocuparé el traductor de Google para responder, pero podemos comunicarnos. Así que eso, Joelyn, muchísimas gracias. Não, eu que agradeço, Cláudio, em nome do grupo, do G-Gramsci, do Praxis, dos participantes aqui que estão aqui, né, te elogiando, aqui vários elogios, agradecendo pela excelente exposição, pela excelente aula, e também espero que a gente continue, né, nesse diálogo que abrimos aqui, né, com Mariátegui e Gramsci, discutindo aí as polêmicas desses autores não muito ortodoxos, que ajudam a gente a pensar aí a realidade latino-americana, né, a nossa realidade, e dão direções aí para pensar, né, fazer a leitura da realidade atual. Então, agradeço aqui em nome de todas e todos, e peço também, né, se possível, para disponibilizar mais materiais aí, o que você tiver, para a gente colocar na nossa pasta aqui para compartilhar com os participantes, que eu estou vendo que você tem muito material e muita vontade de compartilhar, né? Tiene muchos materiales de Mariátegui y voluntad o vontade de compartilhar, de compartir, então comparte todo com nós outros, que vou colocar tudo na página, né, para que os participantes tenham acesso e mais fundamentos ainda para continuar aí fazendo a leitura da realidade. Então, agradeço mais uma vez a todas e todos, né, e a gente se encontra aí na próxima aula, no próximo encontro, para começarmos a estudar aí o Pablo González Casanova. Então, tchau, Cláudio, tchau a todas e todos, até mais, a gente vai se apropriando aí do pensamento latino-americano. Então, um abraço, Cláudio, um abraço a todos e todas. Un abrazo para ti y para todos y todas, que estén muy bien, muchas gracias.